Tengan todos, pero muy buenas tardes. Hoy estamos aquí con un programa más, trayéndoselos a ustedes de este tema tan maravilloso que fue la estadía de Cristo en la tierra, que para nosotros es de gran enseñanza, es un patrón de conducta a seguir, es un ejemplo para nosotros y para que nosotros podamos llevar una vida pues no igual, porque está muy difícil ser igual a Cristo, pero sí por lo menos que nos vayamos acercando cada día un poquitito más a su forma de ser, su forma de pensar, su forma de comportarse, que eso es lo que quiere que nosotros aprendamos a hacer. Pues tenemos este nuevo tema para ustedes, lo transmitimos a través de las redes sociales, de Facebook, de YouTube, de en Laicos en Acción, de Radio Costa Rica, de WhatsApp, de todos los medios de comunicación posible, lo hacemos nosotros llegar hasta ustedes para que aprendamos todos de él y así poder tener una vida un poquitito mejor, porque seguir a Cristo y comportarnos como Él quiere que nosotros nos comportemos es bendición para nosotros. No solo que tratemos de obtener un poquitito la patria celestial, sino para tener un poquitito de la patria celestial en nosotros, en nuestra vida. Así es que lo compartimos con ustedes con mucho agrado, con mucho gusto y espero que sea de bastante enseñanza para ustedes como lo fue para mí. Incline su rostro donde quiera que esté y ore conmigo. Amantísimo Padre Celestial, hoy estamos aquí delante de tu presencia para alabarte, para bendecirte, para adorarte, para darte gracias por tu infinita misericordia, por tu eterno poder y deidad, por habernos escogido, por todas las buenas dádivas que nos das día con día, Padre, y por todas tus enseñanzas. No te olvides de mandarnos siempre el alimento espiritual al que clamamos siempre para poderlo presentarnos a nosotros mismos y para poder presentarlo a los demás. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy vamos a ver una noche sobre el lago, una noche sobre el lago. Ya sabemos de programas anteriores que Cristo andaba de un lado para otro llevando las buenas nuevas de salvación a todas las personas necesitadas, a todos los discapacitados, no solo física, sino espiritualmente también, a todo aquel que por amor quisiera acercarse a Él. Y también se cansaba, también se aislaba, también estaba tratando de estar en comunión con el Padre a solas y con los apóstoles también a solas con ellos para poderles enseñar a ellos cómo debían impartir la palabra, cómo debían comportarse, ya no solo a través de parábolas, sino en una forma directa. Él era un gran maestro, era el maestro de maestros. Y sentada sobre la llanura cubierta de hierba,
en el crepúsculo primaveral, la gente comió los alimentos que Cristo había provisto y las palabras que habían oído aquel día les habían llegado como la voz de Dios. Las obras de sanidad que habían presenciado eran de tal carácter que únicamente el poder divino podía realizarlas. Es que muchas veces uno no entiende la palabra o la lee superficialmente, pero cuando él sanó al cojo, el cojo no tenía una manita, él no tenía la manita. Y figúrese que él, con la manita, el Cristo lo sanó. Imagínense nada más cómo sus deditos fueron saliendo, cómo se fueron restaurando. Eso, imagínense el impacto a la vista humana, ver un milagro de esos, es algo increíble, increíble, es algo increíble. Y él la realizaba. El milagro de los panes atraía a cada miembro de la vasta muchedumbre. Todos habían participado de su beneficio. En los días de Moisés, Dios había alimentado a Israel con maná en el desierto. ¿Y quién era este que los alimentaba en este día? ¿Quién era? Sino aquel que había sido anunciado por Moisés. También imagínense lo que es ver caer maná del cielo y podérselo comer. Pero en este momento no estaba cayendo maná del cielo, simplemente repartían pedazos de pan y los panes no se acababan, no se gastaban, quedaban intactos para que todo el mundo pudiera saciar su hambre. Ningún poder humano podía creer esto. De 5 panes de cebada y de 2 panecillos, bastantes comestibles que salieran para miles de personas hambrientas. Y se decían unos a otros, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Antes de continuar, quisiera decirles que este tema está en la Biblia y lo encontramos en Mateo 14, del 22 al 23, lo encontramos también en Marcos del 6 del 45 al 52 y la encontramos en Juan 6, 14, 21. Para los que no tienen a dónde anotar, lo repito, Mateo 14, 22, 23, Marcos 6, 45 al 52 y Juan 6, del 14 al 21, del 14 al 21. Lo que nosotros impartimos aquí para ustedes y todas nuestras enseñanzas están basadas en la Biblia. Y ustedes tienen que ir a estudiarla, no deben conformarse con lo que nosotros les damos, tienen que estudiarla, tienen que aprenderla, tienen que analizarla y también saber que lo que le estamos diciendo nosotros no es una gran mentira ni que estamos tergiversando nada. Durante todo este día, esta convicción se había fortalecido. Ese acto culminante les aseguraba que entre ellos se encontraba el libertador, que durante tanto tiempo habían esperado. Las esperanzas de la gente iban aumentando cada vez más. Él sería quien haría de Judea un paraíso terrenal, una tierra que fluyese leche y miel, y podía satisfacer todo deseo. Podía quebrantar el poder de los odiados romanos, podía librar a Judea y también a Jerusalén, podía curar a los soldados heridos en las batallas, podía proporcionarle alimentos a los ejércitos enteros y podía conquistar las naciones y dar a Israel el dominio que deseaba desde hacía mucho tiempo. Eso era lo que ellos esperaban, eso era lo que ellos añoraban y lo esperaban. Cuando ellos vieron que Cristo hacía todas estas maravillas, dijeron, aquí es. Y ahora sí vamos
a ir a una tierra prometida, junto con este comandante que nos va a guiar, nos va a proteger, nos va a dar ganancias, nos va a dar de todo. Porque si en la antigüedad Moisés los había llevado de Egipto a la tierra prometida, ahora con mucho más razón. Y era una tierra que iba a ser muchísimo mejor que a la tierra prometida que donde ellos habían ido. Porque él iba a restaurar todo. Eso era en la mente de ellos lo que ellos deseaban, añoraban, querían. Y en su entusiasmo, la gente estaba lista para coronarlo rey enseguida, porque eso era lo que ellos estaban añorando, y era el momento oportuno para ellos para coronarlo rey. Y se veía que él no hacía ningún esfuerzo para llamar la atención a sí mismo, ni para traerse honores. En esto era esencialmente diferente de los sacerdotes y los príncipes, y los presentes temían que nunca hará valer su derecho al trono de David. Ellos pensaban que era tan humilde, que no buscaba todas estas loores para él, y que ellos tenían que impulsarlo para que él se atreviera a hacerlo. Eso era lo que ellos pensaban. Se pusieron a consultarse entre sí, a hablar entre ellos mismos, y convinieron en tomarle por la fuerza y proclamarlo rey de Israel. Los discípulos se unieron a la muchedumbre para declarar que el trono de David era la herencia legítima de su maestro. Y no estaban en mentira, era la herencia legítima de su maestro. Pero no era el momento, no era el momento. Ellos distorsionaron el momento. Eso fue el error que ellos cometieron. Dijeron que la modestia de Cristo era lo que le hacía rechazar este honor. Exalte el pueblo a su libertador, pensaban. Que los arrogantes sacerdotes y príncipes se vean obligados a honrar a aquel que viene revestido con la autoridad de Dios. Ellos era, si nosotros lo nombramos rey, tanto los romanos como los escribas y los fariseos, no les iba a quedar más que aceptarlo como rey, porque si el pueblo lo elegía, era el pueblo el que lo había elegido. Estaban ellos en esos contubernios preparando todo en sus mentes y entre ellos mismos, y con avidez decidieron llevar a cabo su propósito. Pero Jesús vio lo que se estaba tramando y comprendió que no podían hacerlo ellos. Porque ¿cuál sería el resultado de un movimiento tal? Iba a ser un trastorno. Eran hombres civiles, no estaban armados, los poderes romanos eran inmensamente grandes, poderosos en armamento, en milicia, en todo. A ellos se hubieran unido los fariseos y los escribas, se hubieran unido a ellos, y lo que iban a producir era una masacre. Que ahí estaba Cristo para detenerla. Sí, ahí estaba Cristo para detenerla, pero no era el momento y no era por la fuerza que se tenía que hacer. La violencia y la resurrección seguirían hecho para colocarle sobre el trono. Y eso era lo que Cristo no quería, que hubiera una insurrección. Porque los príncipes y los sacerdotes estaban ya buscando su vida. Y al primero que lo iban a matar era a él. Y le acusaban de apartar a la gente de ellos. Entonces, hubiera sido caótico. Y por lo tanto, todo ese movimiento de insurrección tenía que ser detenido. Llamó a sus discípulos y les ordenó que tomasen el bote y volviesen enseguida a Capernaum, dejándole a él
despedir a la gente. Ahí él mismo empezó a despedir a toda la gente, se montó en el bote y salió con los seguidores, con los discípulos, directo a Capernaum, para detener así este movimiento de insurrección. Nunca antes había parecido tan imposible cumplir una orden de Cristo. Era imposible, ellos no querían cumplir esta orden. ¿Por qué? Porque ellos estaban deseando nombrarlo rey. Los apóstoles, incluyendo los apóstoles, ellos deseaban nombrarlo rey en ese momento. Los discípulos habían esperado durante largo tiempo un movimiento popular que pusiese a Jesús en el trono. Era lo que ellos añoraban, lo que ellos deseaban. Y es más, no solo ellos, eran todas las multitudes. Era lo que estaban añorando. No podían soportar en su pensamiento que todo este entusiasmo fuese reducido a nada. Me imagino que era algo terrible para ellos agarrar a Jesucristo, montarse en el bote y salir para Capernaum, si ellos no lo querían hacer. Las multitudes que se estaban congregando para observar la Pascua anhelaban ver al nuevo profeta también. Ellos anhelaban ver al nuevo profeta. Para sus seguidores, esta parecía la oportunidad de establecer a su amado maestro sobre el trono de Israel. En el calor de esta nueva ambición, les era difícil irse solos y dejar a Jesús en aquella orilla desolada. Protestaron contra tal disposición, pero Jesús les habló entonces con una autoridad que nunca antes había asumido para con ellos. Me imagino con la autoridad que les habló y les dijo: vámonos. Se tienen que montar en el bote conmigo y nos tenemos que ir para Capernaum. Con grande autoridad. Sabían que cualquier oposición ulterior de su parte sería inútil y en silencio se volvieron hacia el mar. Me imagino que como chiquitos regañados, cuando la mamá le dice a uno, cuando uno está jugando fuera en la calle con los amigos, bueno, ahora ya los niños casi no hacen eso, pero cuando yo estaba chiquita, todos los chiquitos jugábamos en las aceras, en las calles, porque era el único lugar en donde teníamos para jugar. Y cuando la mamá salía y lo llamaba a uno y le decía: pase para adentro ya. Ay, uno no quería entrar porque uno quería seguir jugando. Y ahí se acababa la fiesta, ya uno tenía que meterse calladito obedeciendo a la mamá. Pues me imagino a los apóstoles como chiquitos regañados, agachando la cabeza y tal vez haciendo berrinche, y se montaban en el bote calladitos a seguir a su Señor. Jesús entonces ordenó a la multitud que se dispersase. Y su actitud era tan decidida que nadie, absolutamente nadie, se atrevió a desobedecerle. Las palabras de alabanza y de exaltación murieron en los labios de los concurrentes, porque me imagino todo lo que le decían y cómo lo adulaban. Usted, que es el más sabio, usted el que esperábamos, usted ya lo vamos a coronar rey. Y ya no podían hacer más. En el mismo acto de adelantarse para tomarle, sus pasos se detuvieron y se desvanecieron las miradas alegres y anhelantes de su rostro. En aquella muchedumbre había hombres de buena voluntad, fuertes y de firme determinación, pero el porte regio de Jesús y sus pocas tranquilas palabras de orden apagaron el tumulto y frustraron sus designios. Reconocieron en él un poder superior a toda autoridad terrenal y sin ninguna pregunta se sometieron. Nada más, imagínense la autoridad que él tenía al dar sus órdenes.
Me lo imagino cuando estaba formando el cielo, la tierra, las fuentes de las aguas, separándolas, ah, creando el sol, la luna, las estrellas, poniéndolas en su lugar, la hierba del campo con una orden, una palabra de Él, y todo fue hecho. Esa misma autoridad, me imagino yo, que afloró en ese momento en Jesús. ¿Y quién se atreve a contradecirlo? Nadie. Porque ahí Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Y a una palabra de Él, todo, absolutamente todo tiene que someterse. Y así lo hicieron los apóstoles y todos los seguidores se sometieron. Ahí humildemente ellos se sometieron. Cuando fue dejado solo, Jesús subió al monte apartado a orar. Y durante horas continuó intercediendo ante Dios. Oraba no solo por sí mismo, sino que oraba por todos estos hombres, por todos los hombres, por todos nosotros, incluyendo los que se habían de añadir después de él. También le pidió poder al Padre para revelarles el carácter divino de su misión, para que Satanás no cegase ese entendimiento y pervirtiese su juicio, para que ellos entendieran que la misión de él no era en esta tierra en ese momento. Y él abre los corazones, abre el entendimiento cuando uno necesita entender algo. Porque a veces es muy difícil entender los planes de Dios. El momento adecuado en que se lleve a cabo algo es demasiado duro y difícil para uno, sobre todo cuando uno está sufriendo, cuando uno está penando. Y en ese momento hay que entender también a sus seguidores. Estaban sufriendo, estaban penando ante un yugo romano que los aplastaba, y lo poquito que quedaba de ellos lo terminaban de aplastar los escribas y los fariseos. Y en ese momento Dios, a través de Cristo, necesitaba que ellos aprendieran el carácter divino de su misión y que Satanás no negase su entendimiento. El Salvador sabía que sus días de ministerio personal en la tierra estaban ya casi terminando y que poco le recibirían como redentor. Con el alma trabajada y afligida, oró por sus discípulos. Me imagino el dolor que él sentía de ver en su corazón, de ver aquel montón de gente deseando proclamarle rey y que no se podía hacer en este momento, y tener que contradecirlos, porque mire, muchas veces uno como papá tiene que contradecir a los hijos, tiene que decirles que no, porque están pidiendo algo que no les conviene, y le duele más a uno que a ellos el no poder tener lo que quieren. Y para Cristo ese momento era sumamente difícil decirles, no puedo complacerlos en esto. Y los estaba complaciendo en todo. Y ahora les tenía que decir, no puedo. También él sabía que ellos habían de ser intensamente probados. Las esperanzas que por mucho tiempo acariciaron, basadas en un engaño popular, habrían de frustrarse de la manera más dolorosa y humillante. En lugar de su exaltación al trono de David, habían de presenciar su crucifixión. Tal había de ser, por cierto, su verdadera coronación. Pero ellos no lo entendían así. No lo discernían. Y en consecuencia les sobrevendrían fuertes tentaciones que les sería difícil reconocer como tales. Sin el Espíritu Santo para iluminar la mente y ampliar la comprensión, la fe de los discípulos faltaría.
Le dolía a Jesús que el concepto que ellos tenían de su reino fuese tan limitado al engrandecimiento y los honores mundanales. Pensaba sobre su corazón las preocupaciones que sentía por ellos y derramaba sus súplicas con amarga agonía y lágrimas. Es duro cuando uno, como papá también, tiene que decirle al hijo, no le puedo dar esto que, no te puedo dar esto que me estás pidiendo, porque yo tengo más para darte, tengo algo mejor para darte. Y ese hijo lo quiere ya. Y el papá sabe que no puede darle eso. En una oportunidad, desviándome un poquitito del tema, en una oportunidad a mí me contaron el cuento de un collar de perlas, en donde había, voy a contarlos lo más rapidito que pueda, había una niñita que ella quería un collar de perlas y le pidió a la mamá que le comprara uno. La mamá no tenía plata para comprarle uno fino y bueno, le compró uno que costaba 100 colones. Y la chiquita dormía, comía de todo con el bendito collar porque ella se sentía como una princesa. Y el papá ahorró y le quería comprar uno de mejor calidad. Y llegó y le dijo, regálame tu collar. Y la niñita le decía, no, no se lo voy a regalar. Y así varias veces le pidió a la niñita que le regalara el collar. Y la niñita le decía que no. Hasta que un día la niñita le dijo, bueno, papá, me lo has pedido tanto que te voy a regalar. Y él en una mano recibió el collar que ya me imagino que estaba todo dañado. Y se metió la mano en la bolsa del saco y sacó el otro collar. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Muchas veces nos pide algo que nosotros no queremos soltarlo y nos tiene algo mejor. En ese momento ellos querían un reino de este mundo y no era el que Cristo les tenía para él, les tenía uno mejor, con calles de oro, con ríos de plata, eterno. En cambio este no iba a ser eterno, pero no lo entendían. A ellos les dolía y a Cristo también ver cómo los habían engañado con una palabra tergiversada. Sin que el Espíritu Santo, para que les iluminara las mentes y que le ampliara la comprensión, que les diera fe a sus discípulos. Eso era lo que Cristo clamaba en ese momento, que no eran honores mundanales, que no eran de este mundo, que iban a ser para toda la eternidad, en otra tierra, en otro ambiente. Y pesaba sobre su corazón la preocupación que sentían ellos. Derramaba sus súplicas con amarga agonía y lágrimas, porque sabía que eso no se los podía dar y que la única corona que iba a recibir era una corona de espinas y que le iban a poner una túnica usada, me imagino que hedionda a pecado y a suciedad. Eso era lo que le iban a poner. Y los discípulos no habían abandonado inmediatamente la tierra, según Jesús se los había indicado. Aguardaron un tiempo, esperando que él viniese con ellos, pero al ver que las tinieblas los rodeaban prestamente, entrando en un barco, veían de la otra parte del mar hacia Capernaum. Los discípulos estuvieron por ahí, merodeando, a ver en qué momento Cristo se unía a ellos, pero ya era tarde y tenían que llegar a Capernaum. Habían dejado a Jesús con descontento en su corazón, más impacientes con él que nunca antes desde que le conocieron como su Señor. Estaban chasqueados, estaban
¿para qué tanto trabajo? ¿Para qué? Si no lo podemos coronar rey. Y murmuraban porque no les había permitido proclamarle rey. Se culpaban por haber cedido con tanta facilidad a su orden. Y razonaban que si hubiesen sido más persistentes, podrían haber logrado su propósito. ¿Cuántos de nosotros nos pasa eso? Que renegamos cuando Cristo no nos da lo que nosotros queremos. Renegamos. Decimos, ¿para qué? Tengo tantos meses de estar orando por esto, Señor, y a la hora de las verdades no lo obtuve. Tengo tantos meses de estar estudiando para presentar un examen para un puesto y al final de cuentas se lo dieron a otro. Tengo tanto tiempo de estar estudiando para aprobar un examen, para poder graduarme y al final de cuentas lo pierdo. Y se siente uno tan abatido, tan triste, y de ver que le oramos tanto a Jesús y no lo conseguimos. Pero es porque Él nos tiene algo mejor o porque no era el momento para lograr nuestro propósito. Y nos llenamos de incredulidad también, nos llenamos y perdemos la fe. Y en ese momento la incredulidad estaba posesionándose en la mente y en los corazones de todos los seguidores. El amor a los honores los cegaba. Sabían que Jesús era odiado por los fariseos y anhelaban exaltarlo como les parecía que debía ser. Amaban a su Señor y querían verlo en toda su gloria en ese momento. El estar unidos con un maestro que podía realizar grandes milagros y sin embargo ser vilipendiado como engañadores era una prueba difícil de soportar. Habían de ser tenidos siempre por discípulos de un falso profeta. ¿No habría de asumir Cristo su autoridad como rey? ¿Por qué no se revelaba en su verdadero carácter el que poseía tal poder y así hacía su senda menos dolorosa? ¿Por qué no había salvado a Juan el Bautista de una muerte tan violenta? Así razonaban los discípulos, hasta que trajeron sobre sí tinieblas espirituales y se preguntaban, ¿podría ser Jesús un impostor, según aseveraban los fariseos? Y todas esas dudas el diablo nos las pone en nuestra mente, porque él lo primero que hace es sembrar la duda en nosotros. Eso es lo primero que hace. Y no debe ser así. Ese día, los discípulos habían presenciado las maravillosas obras de Cristo. Parecía que el cielo había bajado a la tierra. El recuerdo de aquel día único y glorioso debía haberlos llenado de fe y esperanza. Si de la abundancia de su corazón hubiesen estado conversando respecto a estas cosas, no habrían entrado en tentación. Pero su desilusión absorbía sus pensamientos. Habían olvidado las palabras de Cristo. Recoged los pedazos que han quedado para que no se pierda nada. Aquellas habían sido horas de gran bendición para los discípulos, pero las habían olvidado. Estaban en medio de aguas agitadas. Sus pensamientos eran tumultuosos e irrazonables. Y el Señor les dio entonces otra cosa para afligir sus almas y ocupar sus mentes. Dios hace eso con frecuencia. Y esto es cuando los hombres se crean cargas y dificultades. Los discípulos no necesitaban hacerse dificultades. El peligro se estaba acercando rápidamente. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros que viene un problema y atrás viene otro y otro y otro y otro y uno se siente tan desesperado y dice, no levanto cabeza, Señor, pero ¿qué es lo que me está pasando? Salgo de un problema para meterme en otro.
Y es que ahí en ese momento Dios necesita mantenernos ocupados para que nuestra fe no caiga. Y no nos estamos acordando de sus promesas, nada más estamos viendo tinieblas a nuestro alrededor. Y no queremos estar ahí. Pues eso le pasaba a los discípulos en ese momento. Sus mentes estaban llenas de dudas, de incógnitas, y no sabían qué hacer ni para dónde agarrar. Y había un peligro que se estaba acercando rápidamente. Una violenta tempestad estaba por sobrecogerles y ellos no estaban preparados para ella. Fue un contraste repentino porque el día había sido perfecto y cuando el huracán los alcanzó sintieron miedo. Olvidaron su desafecto, olvidaron su incredulidad, olvidaron su impaciencia. Cada uno se puso a trabajar para impedir que el barco se hundiese. Por el mar era corta la distancia que los separaba de Betesda, del punto donde esperaban encontrarse con Jesús. Y en tiempo ordinario al viaje requería tan solo unas horas, pero eran alejados cada vez más del punto que buscaban. Recordemos, ellos dejaron a Jesús a las orillas del mar. Jesús se fue a meditar y orar y ellos estaban en el barco otra vez. Y ahí fue donde vino la tempestad, vino el huracán. Jesús no estaba con ellos y ellos estaban luchando por mantener el barco a flote. Pero era tal el viento huracanado que había que más bien los alejaba de Cristo. Porque eso es lo que pasa cuando estamos en tinieblas. Cada vez nos alejamos más y más y más de Cristo y no logramos verlo. Y los vientos huracanados nos quieren botar. Y la fe nos abandona. Y la incredulidad aflora. Hasta la cuarta vela de la noche lucharon con los remos. Entonces los hombres cansados se dieron por perdidos. Se dieron por perdidos. Ya no podían hacer absolutamente nada. Estaban extenuados, agotados y no podían hacer más. La tempestad, las tinieblas, el mar, todo les habían enseñado qué desamparados que estaban y anhelaban la presencia de su maestro. Porque cuando ya no podemos hacer nada, es cuando nos damos cuenta que Dios está con nosotros. Y es cuando recurrimos a Él. Y es cuando ya Él viene y nos ayuda a solucionar los problemas. Pues en ese momento, en ese punto estaban ellos y necesitaban la presencia de su maestro. Jesús no los había olvidado. Él los estaba vigilando. Y él los veía desde la orilla. Aquellos hombres que estaban llenos de temor y que luchaban con la tempestad. Bueno, yo soy mujer y ustedes, hay un montón de hombres que tal vez van a decir si es cierto o no. Pero las mujeres, cuando vemos, los hombres son los fuertes, digamos, que pueden hacer las cosas. Y uno dice, estoy esperando que venga mi esposo para que me solucione este problema, para que me arregle esto, para que me haga lo otro. Y ellos llegan y pum, lo hacen todo. Bueno, algunos, otros no, ¿verdad? Pero hay momentos en que el esposo se quebranta también. Y no puede. Y ahí siente uno desesperación, porque no hay nada más terrible que ver un hombre quebrantado. Es impactante, para una mujer es impactante ver un hombre quebrantado. Y en ese momento los hombres estaban, extenuados, desamparados y anhelaban la presencia de su maestro. No los perdió de vista.
Y con la más profunda solicitud, sus ojos siguieron al barco que me imagino que se hacía como un papel, ¿verdad? En el aire, agitado por la tormenta con su preciosa carga. Porque estos hombres habían de ser la luz del mundo. Como una madre que vigila con tierno amor a su hijo, el maestro compasivo vigilaba a sus discípulos. Cuando sus corazones estuvieron subyugados, apagada su ambición profana y en humildad oraron pidiendo ayuda y les fue concedida. Hasta que ellos se olvidaron de sus deseos mundanales, fue que Cristo les dio lo que ellos querían. Hasta el momento en que ellos se creyeron perdidos, un rayo de luz reveló una figura misteriosa que se acercaba a ellos caminando sobre el agua. Pero no sabían que era Jesús. Tuvieron por enemigo al que venía en su ayuda y el terror se apoderó de ellos. Las manos que habían asido los remos con músculos de hierro lo soltaron. El barco se mecía al impulso de las olas y todos los ojos estaban fijos en esta visión de un hombre que andaba sobre las espumosas olas del mar agitado. Nada más, imagínense, en aquellas tinieblas, en aquella oscuridad, en aquella lluvia constante que no se puede, la neblina, no se puede ver uno ni siquiera las manos, y a través de un rayo ver una figura de una persona que se acerca hacia uno y caminando sobre las aguas. Algo impactante, ¿verdad? Ellos pensaron por un instante que era un fantasma, que presagiaba su destrucción y empezaron a pegar gritos atemorizados. Jesús siguió avanzando, como si quisiera pasar más allá de donde ellos estaban, pero le reconocieron y clamaron a él pidiéndole ayuda. Su amado maestro se volvió entonces y con voz aquietó su temor. Alentaos, soy yo, no temáis. Ay, qué paz que siente uno cuando el Señor le dice, soy yo, no temáis. Ay, cuántas veces uno desea, yo le digo, Señor, este momento abrázame, necesito tu abrazo. Ya no puedo más. Y ahí es donde uno siente el amor de Dios en la vida de uno. Y uno juega de fuerte, pues a mí me gusta jugar de fuerte y de intrépida, le digo yo a mi esposo, que todo lo puedo hacer, que todo lo puedo solucionar. Pero hay momentos en que yo digo, no, ya no aguanto más. Y ahí es donde necesito que el Señor me abrace. Y eso les pasó a los discípulos. Y tan pronto como pudieron creer el hecho prodigioso, Pedro se sintió casi fuera de sí con gozo. Como si apenas pudiese creer, exclamó, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven, ven. Mirando a Jesús, Pedro andaba con seguridad, pero cuando con satisfacción propia miró hacia atrás a sus compañeros que estaban en el barco, sus ojos se apartaron del Salvador. El viento era borrascoso, las olas se elevaban a gran altura directamente sobre él y el maestro y Pedro sintió miedo. Cuando uno se llena de ínfula, de orgullo, yo puedo y quiero que todo el mundo me vea, es cuando todo sale mal. Y en ese momento, Pedro lo que quería era impresionar a sus compañeros. Quería impresionarlos. Véanme, yo camino sobre las aguas. Y al quitar la vista de Jesús, vino un viento, lo tiró al mar adentro y se hundió. Y se hundió.
Pero mientras las ondas hablaban con la muerte, Pedro elevó sus ojos de las airadas aguas y fijando los ojos en Jesús exclamó: sálvame, Señor. Inmediatamente Jesús asió su mano extendida diciéndole: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y andando lado a lado y teniendo Pedro su mano en la del maestro, entraron juntos en el barco. Pero Pedro estaba ahora subyugado y callado. No tenía motivos para alabarse más que sus compañeros, porque por la incredulidad y el ensalzamiento propio casi había perdido la vida. Nada más, imagínese el susto que se debe haber llevado. Se sintió muerto en ese momento. Cuando apartó los ojos de Jesús, perdió pie y se hundía en medio de las ondas. Cuando la dificultad nos sobreviene, ¿con cuánta frecuencia somos como Pedro? Miramos a las olas en vez de mantener nuestros ojos fijos en el Salvador. Nuestros pies se resbalan y las orgullosas aguas sumergen nuestras almas. Jesús no le había pedido a Pedro que fuese a él para que muriera. Él nos invita a seguirle. Él no nos invita a seguirle para luego abandonarnos. No. Yo seré contigo. Bueno, vamos a leerlo en Isaías 43 del 1 al 3. Isaías 43 del 1 al 3. Ahora, así dice Jehová, Creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo soy Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel. Soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, y a Etiopía y a Seba por ti. Repito, Isaías 43 del 1 al 3. Ahora así dice Jehová, Creador tuyo, Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo soy Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel. Soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, y a Etiopía y a Seba por ti. Él es nuestro Salvador. Jesús leía el carácter de sus discípulos. Sabía cuán intensamente había de ser probada su fe. En el incidente sobre el mar, deseaba revelar a Pedro su propia debilidad para mostrarle que su seguridad estaba en depender constantemente del poder divino. En medio de las tormentas de la tentación, podía andar seguramente tan solos y confiando totalmente de sí mismo, se fijaba en el Salvador. En el punto en que Pedro se creía fuerte, era donde era débil. Hasta que pudo discernir su debilidad, no pudo darse cuenta de cuánto necesitaba depender de Cristo. Si él hubiese aprendido la lección que Jesús trataba de enseñarle en aquel incidente sobre el mar, no habría fracasado cuando le vino la gran prueba. Día tras día, Dios nos instruye por las circunstancias de la vida diaria. Nos está preparando para desempeñar su parte en aquel escenario más amplio que su providencia. Él nos ha asignado todo. Y es el resultado de la prueba diaria lo que determina la victoria o la derrota en la crisis de la vida. Los que dejan de sentir que dependen constantemente de Dios serán vencidos por la tentación. Podemos suponer ahora que nuestros pies están seguros y que nunca seremos movidos.
Podemos decir con confianza, yo sé a quién he creído. Nada quebrantará mi fe en Dios y su palabra. Pero Satanás está proyectando aprovecharse de nuestras características heredadas y cultivadas y cegar nuestros ojos acerca de nuestras propias necesidades y defectos. Únicamente comprendiendo nuestra propia debilidad y mirando fijamente a Jesús, podemos estar seguros. Apenas hubo tomado Jesús su lugar en el barco cuando el viento cesó y el barco llegó a la tierra donde iban. La noche de horror fue sucedida por la luz del alba. Los discípulos y otros que estaban a bordo se postraron a los pies de Jesús con corazones agradecidos, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Verdaderamente eres el Hijo de Dios. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros veamos, que nosotros creamos, que no quitemos la mirada de Él, porque Él es el que nos sustenta, Él es el que nos sostiene, aunque ya sintamos que ya no podemos más, Él es el que nos sustenta. Y Él nos prometió que íbamos a estar con nosotros hasta el fin. Y no debemos olvidarnos de sus promesas, no debemos olvidarnos de sus bendiciones. Pero recordemos que todas las bendiciones son condicionales, son condicionales. Si me creéis, si guardáis mis mandamientos, si me obedecéis, si me amáis, si creéis en mí, todas esas bendiciones son condicionales. Y tenemos que amarlo, tenemos que creerle, tenemos que seguirlo y olvidarnos de lo mundanal. Porque todo, absolutamente todo lo que nos pasa es para formar nuestro carácter, para que seamos idóneos, para entrar en las alturas de los cielos cuando Él venga por nosotros. Y ese es el principal objetivo del hombre, ser salvo. Y esa es la prioridad que debemos de tener y cuidar nuestra salvación, porque así nos lo pide Dios. Bueno, pues este es el mensaje que les traía para hoy, con mucho placer, con mucho gusto, con mucho amor se los traje a ustedes. Que Dios me los bendiga grandemente, nos vemos la próxima semana si Dios quiere, que el Señor les dé paz, gozo, felicidad, todo este fin de semana y principio de semana entrante y bendiciones para todos hasta que sobreabunde.